Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLIS Alimentación enfocada al cuidado del riñón, dirigida por nuestra ponente, la licenciada Lady Diana Mesa Medina, nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Mesa. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos. Yo soy la licenciada Lady Diana Mesa Medina, perteneciente al Departamento de Nutrición y Dietética. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la alimentación enfocada al cuidado del riñón. Bueno. Cuando, digamos, nosotros mencionamos lo que es la enfermedad renal, primero tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo los que nos pueden conllevar, digamos, si, digamos, nosotros no controlamos la enfermedad que tenemos, por ejemplo, como el caso, digamos, de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades, por ejemplo, del corazón, ¿no? Tabaquismo, tener también hábitos nocivos como el tabaquismo, también tener obesidad, por ejemplo, eso va a tener preponderancia en lo que es la aparición de la enfermedad renal, ¿no? Uno, por ejemplo, porque la diabetes, digamos, mal controlada puede conllevar, digamos, al mal funcionamiento del riñón, puede acarrear, digamos, a, enfermedades, digamos, que pueden conllevar al deterioro de la función renal, ¿no? Lo mismo la hipertensión arterial, por ejemplo, cuando, digamos, está mal controlada o el paciente no lleva sus controles con su médico o no consume lo que es la medicación. Asimismo, las enfermedades del corazón, ¿no? Todo eso mismo puede conllevar lo que es la aparición de la enfermedad renal. Ya, otros factores de riesgo, por ejemplo, también que puede conllevar a esto son, por ejemplo, la que es la enfermedad poliquística renal, que es una enfermedad en la cual, digamos, que puede, digamos, tener, digamos, formación, digamos, de quistes a nivel de toda la estructura renal, que puede conllevar a la que es la disfunción renal, ¿no? También el uso regular de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Pueden también tener puede ocasionar, perdón, daño renal, ¿no? Por eso, por ese motivo es que uno no se tiene que automedicar ni tomar antiinflamatorios sin indicación médica y no tampoco por un largo periodo, ¿no? Siempre, digamos, consultando con su especialista. Asimismo, también lo que es la nefritis lúpica, por ejemplo, la nefritis lúpica es una enfermedad producida, digamos, en este caso, digamos, la enfermedad de base sería el lupus, ¿no? El lupus cuando está mal controlado también puede conllevar a una aparición de una nefritis lúpica y por lo tanto una también deterioro en la función renal. También, asimismo, lo que es la glomurulonefritis por hemoglobina A, que es una enfermedad también que puede conllevar también que es de causa inmunitaria, también en la cual, digamos, atacan, digamos, los riñones se llenan de hemoglobinas A y eso puede llevar también a una disfunción renal, ¿no? Asimismo, también los trastornos en el sistema inmunológico, por ejemplo, como el síndrome de Gotts-Pastur, ¿ya? O la toxicidad por metales pesados, por ejemplo, en el caso del plomo, o enfermedades genéticas raras también como el síndrome de Alport, o el síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, en el caso de los niños, púrpura de Schössling-Henoch también, y la estenosis de la arteria renal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer, digamos, para que mis riñones, digamos, mantenerlos sanos, ¿no? Bueno, uno, digamos, y de manera fundamental es elegir primero alimentos saludables. Por ejemplo, en este caso, digamos, alimentos que no tengan, digamos, uno, evitar lo que es el excesivo consumo de grasas saturadas, los alimentos que son altos en sodio, por ejemplo, todo lo que son alimentos procesados, etcétera. Dejar hábitos nocivos como dejar de fumar, también lo que es limitar la ingesta de alcohol, ¿no? Tiene que la persona, por ejemplo, que tiene, digamos, para evitar, digamos, que sus riñones, digamos, tengan una disfunción renal, también tiene que hidratarse adecuadamente, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad que uno tiene que consumir de agua al día? Es 2 litros de agua al día, ¿no? También tiene que tener también, hacer una actividad física rutinaria, ¿no? Entonces, evitar, digamos, en este caso, digamos, la aparición de perdón, de obesidad, sobrepeso, o sea, no ser sedentario en nuestra rutina, sino, digamos, hacer algún tipo de actividad física, así sea, digamos, un ejercicio, digamos, tal vez
aeróbico puede ser caminatas ligeras, ¿no? Etcétera. Asimismo, también tener un peso saludable, como les comenté, y, digamos, el control, digamos, las enfermedades, digamos, como al inicio les comenté, por ejemplo, el control de la diabetes, lo que es la presión arterial alta y la enfermedad cardíaca, ¿no? O sea, esto nos puede conllevar, digamos, a una aparición de enfermedad renal. Por eso es que nosotros tenemos que llevar a nuestros controles y si es diabetes, si el paciente es diabético, tiene que ir, digamos, al especialista, en este caso el endocrinólogo, a hacer tus controles. Asimismo, digamos, si está su glucosa elevada, digamos, hacer, digamos, el cambio de lo que son, digamos, todos lo que es la parte de su dieta, ¿no? Digamos, restringir lo que son alimentos, digamos, que tengan azúcares, ¿no? Y todo eso. Asimismo, lo que es la presión arterial alta, ¿no? De tener, digamos, consumir los que son las comidas bajas en sal, ¿no? Etcétera. ¿No? Entonces, ¿cuál es el manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal? El objetivo de la terapia nutricional, uno, van a ser contribuir a retardar la progresión de la enfermedad renal. Por eso es que, digamos, que uno, digamos, en el tema de la dietoterapia, digamos, uno, digamos, es excluir los alimentos que nos pueden conllevar a una progresión, digamos, o acelerar, en este caso, digamos, la disfunción renal, ¿no? O, digamos, a la vez también, por ejemplo, es prevenir o tratar la desnutrición proteico-calórica. O sea, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, si el paciente con enfermedad renal ya, digamos, tiene algún proceso de desnutrición, tiene que acudir al especialista, ¿no? O en este caso, digamos, prevenir pues, si hay un riesgo, ¿no? Acudir al especialista para que le des las pautas. Tres, por ejemplo, es mantener o alcanzar un estado nutricional adecuado, ¿no? Llevando hábitos saludables también, ¿no? Evitar la excesiva acumulación de productos de desecho. ¿No? Esto, por ejemplo, hidratarse adecuadamente, ¿no? Etcétera. Lograr el equilibrio también de líquidos y electrolitos. Ya, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, nutricionales cuando un paciente ya, digamos, ya tiene una enfermedad renal? ¿No? Por ejemplo, en los casos, digamos, de pacientes que no se dializan, por ejemplo, lo que es la energía diaria que debe consumir, digamos, bueno, las recomendaciones nutricionales de las guías de AKI, por ejemplo, y las recomendaciones nutricionales del ESPEN. La primera, por ejemplo, recomienda más o menos en pacientes menores de 60 años que consuman 35 calorías por por kilogramo al día. En los de mayores de 60, por ejemplo, es de 30 a 35 calorías por kilogramo al día. En el caso, por ejemplo, de las recomendaciones nutricionales del ESPEN nos menciona que son 35 calorías por kilogramo al día es lo que tiene que, digamos, cubrir el paciente como requerimiento energético total, ¿no? En lo que, por ejemplo, en lo que respecta a las proteínas, por eso va a depender, por ejemplo, del tipo de estadio. Por ejemplo, en lo que son las guías de AKI, menciona que en el estadio 1 y 2, la proteína tiene que ser de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso ideal al día. En el caso de los estadios 3 y 5, estaríamos hablando de 0,75 por gramo por kilo de peso ideal al día, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del estadio 3 y 5, que por ejemplo tienen diabetes mellitus, estaríamos alcanzando de ser 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso al día, ideal, perdón, al día. En el caso, por ejemplo, de las recomendaciones nutricionales del ESPEN, eso tiene que ver con la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por ejemplo, eso va a ser de manera diferente. Por ejemplo, en el caso, si es de 25 a 70, su tasa de filtración glomerular va a ser de 0,55 a 0,6 por gramo por kilo de peso al día, ¿no? Y los tipos de proteína que van a tener que se va a ser preponderante en la dieta son de alto valor biológico, ¿no? Y lo mismo, digamos, en el caso de filtración glomerular, si digamos mayor de 25, el aporte de proteína sería de 0,5 a 0,6 por kilo de peso de ideal al día, ¿no? Y también lo mismo también, considerando las proteínas de alto valor biológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los lípidos, eh, perdón. En el caso, por ejemplo, de los lípidos, más o menos tiene que cubrir de 20 al 35% del valor calórico total. Y en el caso, por ejemplo, de las guías del ESPEN, lo que mencionas que tiene que cubrir de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo al día, ¿no? Alcanzando un máximo de 1,5. eh, Tanto que las grasas, digamos, insaturadas tiene que ser menor del 7% del valor calórico total. Con respecto a las grasas monoinsaturadas es hasta el 10% del valor calórico total. Las poliinsaturadas también hasta el 10% del valor calórico total. Los trans menos del 1%, porque ya que estos alimentos son altos en sodio.
¿no? La relación de la poliinsaturada y la saturada serían de 1 a 2, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las guías de recomendaciones nutricionales del ESPE, nos menciona, digamos, que tanto las grasas saturadas tiene que ser un menor del 7% igualmente, digamos, del valor calórico total, lo mismo que las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Esos tienen que ser perdón, hasta el 10% del valor calórico total, ¿no? Y con respecto a los ácidos grasos trans, vendrían a ser menos del 1%. Igual, digamos, se mantienen con respecto a la relación de los omega 6 o omega 3, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a los hidratos de carbono, estos van a ser de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de las guías aquí menciona que es del 50 a 60% del valor calórico total, teniendo en cuenta que la fibra que tiene que aportar la dieta al día es de 25 a 35 gramos al día. Y con respecto a las recomendaciones nutricionales del ESPE, menciona que es de 3 a 5 gramos por kilogramo al día, alcanzando solamente un máximo de 7 gramos por kilogramo al día. En el tema del sodio, acá, bueno, es un poco diferente. Por ejemplo, las guías Saki menciona que tiene que ser menor de 2.300 miligramos al día, ¿no? Eso va a depender de cada caso individual, ¿no? Cada paciente se trabaja de manera individual. Ahora, con respecto a las guías del ESPE, menciona que sería, bueno, acá es 1,8 gramos, sería de 1.800 a 2.500 miligramos al día, ¿no? Con respecto a por ejemplo, al potasio, no hay restricción en las guías AKI, sin embargo, digamos, en las guías ESPE, sí menciona que el aporte tiene que ser máximo 2.000 miligramos al día, ¿no? En el caso del fósforo, son de 10 a 12 miligramos por kilogramo al día, o sea, son de 800 a 1.000 miligramos al día, y con respecto a las guías ESPE son de 600 a 1.000 miligramos al día. Ese es el aporte al día que tiene que tener el paciente, ¿ya? Que no se dializa. Ya con respecto a lo que son, digamos, con respecto a los líquidos, no hay restricción, pero eso va a depender de la diuresis de cada paciente. Por eso es que en el caso, digamos, los pacientes, el tratamiento es de manera individual, perdón, de manera individual. O sea, por eso tiene que acudir a un especialista para hacer las recomendaciones. Ahora, por ejemplo, con respecto a los siguientes, digamos, cuadros que nos muestran, son para pacientes, por ejemplo, que sí se dializan. En el caso de los pacientes que sí se dializan, sería de manera diferente, por ejemplo. Por ejemplo, con respecto a la energía, por ejemplo, nos están hablando que las guías aquí mencionan que igual, menores de 60 a 35 kilocalorías por kilo al día, mayores de 60, de 30 a 35 kilocalorías por kilo al día. Ahora, las recomendaciones nutricionales del European Best Practice Eating Life nos dicen que son de 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso ideal al día, ¿no? Y eso se va a adecuar de acuerdo a la edad, el género, la actividad física también del paciente, ¿no? Y lo mismo en el caso del ESPE, menciona que es máximo hasta 35 kilocalorías por kilo al día. ¿No? Con respecto, por ejemplo, en lo que son las proteínas para pacientes, por ejemplo, que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal con diabetes mellitus o sin diabetes mellitus, menciona, por ejemplo, las guías de aquí que son de 1,12 el aporte por kilo de peso al día, ideal al día. Con respecto, por ejemplo, a la recomendación nutricional del World Best Practice Eating Life, menciona que es mayor del 1,1 gramos por kilogramo de peso ideal al día. Ahora, en los casos de hemodiálisis del guía de ESPEN menciona que es de 1,2 hasta 1,4 máximo, tanto en los tipos de hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Y siempre considerando que más del 50% sea con proteínas de alto valor biológico. Ahora, con respecto a los lípidos, el ACI menciona, por ejemplo, que el valor calórico total tiene que ser de 25 a 35 del valor calórico total. Con respecto, digamos, a los gramos al día de los poliinsaturados es de 1,3 a 4 gramos al día, ¿no? Considerando, por ejemplo, que a los alimentos que, por ejemplo, que aportan omega 3. Ahora, con respecto a las recomendaciones nutricionales del ESPE, menciona que es de 0,8 a 1,2, ¿no? Alcanzando un máximo de 1,5 gramos por kilogramo al día. Con respecto a los hidratos de carbono, los carbohidratos, el aporte vendría a ser de 50 a 60% del valor calórico total, alcanzando un aporte de fibra de 25 a 35 gramos al día. Y con respecto, digamos, a las guías de ESPE, menciona que es de 3 a 5 gramos por kilogramo al día, aportando un máximo de 7, ¿no? Al día.
Ahora, con respecto a lo que son los líquidos, ahora las guías aquí mencionan, por ejemplo, que va a depender igualmente según la diuresis, ¿no? Esto puede alcanzar, por ejemplo, de 500 a 800 centímetros cúbicos, más su diuresis residual. En el caso, por ejemplo, de la guía de European Best Practice Guidelines, menciona que es de 500 a 1000 mililitros más la diuresis diaria, ¿no? O para alcanzar la ganancia de peso de 2 a 2,5. ¿No? Ahora, con respecto a las guías ESPES, menciona que es 1000 mililitros, que equivale a un litro, más la diuresis diaria. Ahora, con respecto al cloruro de sodio, la guía de Aki menciona que es de 1,7 a 5,1 gramos al día, o en este caso vendría a ser menor de 2400 miligramos al día, ¿no? Eso va a depender, por ejemplo, si el paciente también tiene sus controles de presión arterial, si están adecuados, si está con la presión elevada, etcétera. Ya, con respecto, por ejemplo, a la guía del EBPG, que ya les mencioné, la guía es, por ejemplo, los que son de menor de 80 a 100 miliosmoles, digamos, de sodio, o menor de 2000 miligramos al día, ¿no? De 2000 a 2300 como máximo, ¿no? Que son más prácticamente 5 a 6 gramos de cloruro de sodio al día. Ya, con respecto, por ejemplo, a la guía del ESPE, menciona que el sodio vendría a ser 1,2 a 2,5, que equivale a 1800 a 2500 miligramos al día, ¿no? Y esto igualmente depende también de la presión arterial, ¿no? Si está controlada, etcétera. Con respecto al potasio, lo que son minerales, por ejemplo, menciona que el aporte tiene que ser de 1950 a 3900 miligramos al día, ¿no? Esos, por ejemplo, en casos de hemodiálisis, y en el caso de diálisis peritoneal no habría restricción. En el caso, por ejemplo, las guías del EPBG menciona, por ejemplo, que son de 1950 igualmente a 2750 miligramos de sodio al día, perdón, de potasio al día. Y en el caso, digamos, de las guías de ESPEN es de 2000 a 2500 miligramos al día, ¿no? Con respecto al fósforo, bueno, en el caso del fósforo nos dicen que es de 8 a 10 miligramos por kilo al día, ¿no? Al inicio, por ejemplo, de la terapia dialítica en pacientes con niveles de fósforo normal. ¿No? Eso cada caso, como le mencioné, es de manera individualizada y va a depender, digamos, los valores, cómo están, si están alterados dentro de sus valores están alterados en el paciente, ¿no? La guía, por ejemplo, el EBPG menciona que es de 800 a 1000 miligramos al día, y con respecto a las guías del ESPEN, también igualmente menciona de que es de 800 a 1000 miligramos al día. Ahora, con respecto al calcio, esto vendría a ser tanto, digamos, a las dos guías del AQI y la guía del EBPG menciona que tienen que ser menor de 2000 miligramos al día, con respecto al calcio. Ahora, con respecto al hierro, la guía que menciona el AQI es el único que menciona con respecto al aporte de hierro, que menciona que tiene que ser de 200 miligramos al día. Bueno, y con respecto, bueno, a lo que son minerales, el zinc, ¿no? Eso, el aporte, por ejemplo, en el AQI menciona que son 15 miligramos al día, y con respecto, digamos, en la guía del EBPG menciona que en el caso de mujeres es de 8 a 12 miligramos de zinc elemental, hombres de 10 a 15, ¿no? Y dependiendo, digamos, la ingesta ya debe ser de 55 más o menos, pero siempre, digamos, evitar lo que es la suplementación, ¿no? No se debe, digamos, suplementar, digamos, así como se dice, sin indicación de su especialista, ¿no? Siempre tiene que haber primero una primera consulta o dosar, digamos, de estos valores antes de lo que es una suplementación. Siempre se sugiere lo que, digamos, de fuente alimentaria antes que recurrir a la suplementación. Bueno, acá, por ejemplo, se presenta lo que son todo lo que son vitaminas, ¿no? La ingesta diaria que tiene que alcanzar. Ahora, por ejemplo, ¿qué alimentos nosotros, por ejemplo, vamos a escoger que tengan, por ejemplo, menos sal y sodio, ¿no? Bueno, para evitar, digamos, de tener, digamos, qué alimentos, digamos, que tengan menos sal y sodio, bueno, uno,
tiene que, primero tenemos que preferir los que son comprar alimentos frescos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el sodio está dentro de la sal, ¿no? Y estos se van a ayudar a la mayoría de alimentos procesados, tanto en su preparación y empacado por la misma conservación, ¿no? Entonces, siempre en la medida de lo posible evitar los alimentos procesados y preferir, digamos, los alimentos que son, digamos, frescos, ¿no? Asimismo, también vamos a cocinar los alimentos desde cero. Por ejemplo, en vez de consumir, por ejemplo, las famosas comidas rápidas, ¿no? Consumir alimentos frescos, ¿no? Evitar los alimentos congelados, por ejemplo, o enlatados, ya que estos alimentos, para su conservación, se le agrega sodio, ¿no? Para que pueda, digamos, conservarse a un largo periodo. Entonces, por eso, evitar ese tipo de alimentos. Asimismo, también tenemos que usar especias también, hierbas, todo eso que son condimentos libres de sodio, ¿no? Por ejemplo, nada de Ajinomoto, nada de condimentos procesados, ¿no? Asimismo, por ejemplo, cuando ahora, por ejemplo, sabemos, digamos, que la mayoría de los alimentos podemos leer lo que es la información nutricional, las etiquetas, ¿no? Entonces, en la etiqueta, por ejemplo, un valor, por ejemplo, diario de 20% significa que el alimento es alto en sodio, ¿no? Entonces, evitar, digamos, leer las etiquetas nutricionales de los alimentos que compramos, tanto en el supermercado, en el mercado. ¿No? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la dieta debe contener menos de 2.300 miligramos de sodio diario. ¿Ya? O sea, no tiene que exceder esta cantidad. ¿Ya? Asimismo, por ejemplo, vamos a probar, por ejemplo, las versiones bajas de sodio, por ejemplo, de las comidas congeladas y alimentos fáciles de preparar. O sea, en la medida posible, como les comenté, evitar lo que son alimentos procesados, lo que son, por ejemplo, enlatados, lo que son las conservas, ¿no? Porque todos estos alimentos son altos en sodio, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los que son los vegetales, de preferencia lavar los que son, por ejemplo, los que vienen, por ejemplo, los que son frijoles, vegetales que vienen enlatados, darle digamos, lavarlo, digamos, enjuagarlo antes digamos, del consumo, ¿no? Porque como les indiqué, estos alimentos son altos en sodio. ¿No? Buscar, por ejemplo, las etiquetas sobre los alimentos que tengan palabras, por ejemplo, como libres de sodio, o que no tenga sodio, o bajos en sodio, o que tenga, bueno, la finalidad es, digamos, que no excedernos en la cantidad de sodio en los alimentos, porque, por ejemplo, hay alimentos que dentro de su contenido, su composición, ya tienen sodio. Entonces, sumando a los que son los alimentos de sodio, ya nos pasaríamos en el consumo, ¿no? Entonces, evitar en la medida posible, como les comenté, alimentos procesados. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es un cuadro, por ejemplo, lo que es la clasificación de acuerdo al aporte de sodio, digamos, por alimento. Por ejemplo, lo que está definido en lo que son los que tienen un alto contenido en sodio, que son de 200 a 800 miligramos al día, lo que tienen un moderado contenido en sodio, que son de 50 a 100 miligramos al día, y los que tienen un bajo contenido en sodio, que son de 5 a 30 miligramos al día. Por ejemplo, primero empezando, los que tienen un alto contenido en sodio. Acá, por ejemplo, en este cuadro están ubicados, por ejemplo, los quesos duros o maduros. Por ejemplo, un ejemplo de queso duro, por ejemplo, el queso parmesano, el queso Edam, ¿no? Esos alimentos son altos en sodio. Asimismo, también, por ejemplo, como la manteca, lo que es la margarina, por ejemplo, lo que son los panes, las galletas, todo lo que son productos de panificación. Acá, por ejemplo, también están los embutidos, lo que son los enlatados, las conservas, por ejemplo, las que vienen las aceitunas que nosotros compramos en el mercado, por ejemplo, o supermercado, lo que son, por ejemplo, las cremas como mayonesa, ketchup, mostaza. Aquí también están, por ejemplo, los helados de crema, el dulce de leche, el cacao en polvo, los que son los postres dietéticos, ¿no? Acá, por ejemplo, también están las vísceras, lo que son el riñón, mariscos, la carne de cordero, ¿no? Todo lo que son saborizantes, incluido la sal de mesa, ¿no? Ahora, en moderado contenido en sodio, como les había comentado, son de 50 a 100 miligramos que contiene, digamos, de sodio en este alimento. Por ejemplo, acá en este cuadro podemos observar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, están la leche, por ejemplo, el yogur, la crema de leche, lo que es el huevo, por ejemplo, los quesos con bajo contenido de sodio, o sea, los quesos que tienen bajos en sal, las carnes magras. ¿Cuáles son las carnes magras? El pollo, la pavita, ¿no? El pescado. Acá, por ejemplo, también están las aguas minerales, ¿no? La mayoría que compramos en el mercado San Mateo, San Luis, ¿no?
Los vegetales, por ejemplo, ricos en sodio, por ejemplo, como es la selga, el apio, la chicoria, la espinaca, la remolacha, ¿no? Ahora, por ejemplo, los alimentos que tienen bajo contenido en sodio, ¿por qué alimentos están ubicados acá en este lugar? Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, los cereales y las harinas, por ejemplo, las frutas frescas, todo lo que son vegetales frescos, los aceites, azúcares y los que son dulces caseros, las infusiones naturales, los panificados sin sal, con levadura, y las aguas mineralizadas, ¿no? Etcétera. ¿No? Ahora, los aguas mineralizadas son, por ejemplo, las aguas mineralizadas es el agua que es potabilizada, pero se les agregan por un proceso químico, bioquímico, perdón, se les agrega, digamos, minerales, ¿no? No esa es la diferencia con el agua, digamos, mineral. Ya entonces, ay, entonces, ¿cómo, digamos, nosotros vamos a comer la cantidad, digamos, adecuada, digamos, la cantidad, perdón, correcta de proteínas, ¿no? Entonces, uno, digamos, para ayudar, digamos, ¿por qué, digamos, vamos nosotros a comer la cantidad correcta, digamos, de proteína en nuestra alimentación? Uno, por ejemplo, para ayudar a proteger nuestros riñones, porque si nosotros le damos mucha sobrecarga de proteínas, todo lo que es el consumo de proteínas produce desechos y esos desechos se eliminan por los riñones. Pero, por ejemplo, si la persona ya, digamos, sus riñones no están funcionando de manera adecuada, al final se llena de desechos y al final sus valores, digamos, tanto de urea, creatinina se elevan, ¿no? Entonces, por eso, digamos, con esa finalidad, digamos, siempre lo que es el paciente con enfermedad renal tiene que pesar sus porciones de alimentos, digamos, que aportan proteínas, ¿no? Por eso es que tiene que visitar a un especialista, en este caso al nutricionista, para que le dé, digamos, digamos, la parte de la dieta, digamos, de manera personalizada. ¿Ya? Porque como acá menciona, como más proteínas de las que necesita, puede ser que los riñones trabajen de más y al final podemos acelerar que más rápido se deteriore esa función renal, ¿no? Entonces, una, dos, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? Que coma porciones pequeñas de alimentos proteicos, ¿no? ¿Y cuáles son, por ejemplo, los alimentos por ejemplo, que contienen proteína de origen animal y cuáles son los alimentos que contienen proteína de origen vegetal? Me dirán, por ejemplo, los alimentos que contienen proteína de origen animal son todos los alimentos cárnicos, pollo, pescado, carne y los derivados que son huevos, lácteos, todos los alimentos que son derivados que vienen de fuente animal, ¿no? Ahora, los alimentos que contienen proteína de origen vegetal, ¿dónde las podemos encontrar? Por ejemplo, en las legumbres, sus derivados, lo que son menestras, ¿no? Cereales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escoger, por ejemplo, cómo vamos a escoger alimentos, digamos, para poder llegar a cubrir la cantidad correcta de potasio, por ejemplo? Uno, digamos, se va a hacer de esa manera. ¿Por qué? Para ayudar a que nuestros nervios y músculos trabajen correctamente, ¿no? Cuando los niveles, por ejemplo, de potasio en la sangre están muy altos, muy bajos, pueden aparecer problemas. Por ejemplo, puede aparecer en el caso cuando está muy bajo, acalambres, ¿no? Y en el caso cuando está muy alto, hiperpotasemia, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, los riñones, por ejemplo, dañados permiten que el potasio se acumule en la sangre, lo cual esto puede, digamos, derivar también en problemas cardíacos graves. Entonces, por eso es que tampoco es que tiene que excederse en el consumo de estos alimentos, ¿no? Sus selecciones de alimentos, tanto de bebidas, pueden ayudar también a disminuir los niveles de potasio de ser necesario. Entonces, por eso, como les comentaba, por eso es que es tan importante acudir con el especialista, ¿no? Y me preguntaran, ¿y cuál es la recomendación de la ingesta al día de potasio que uno tiene que consumir? Por ejemplo, los pacientes que se dializan y que no se dializan. Por ejemplo, con respecto a los pacientes, por ejemplo, que no se dializan, tienen que cubrir, por ejemplo, de 1.500 a 2.000 miligramos de potasio al día. Y en pacientes que se dializan es un poquito más elevado, por ejemplo, es de 2.000 hasta 2.500 miligramos al día. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los alimentos, por ejemplo, bajos en potasio y los alimentos ricos en potasio? Por ejemplo, los alimentos bajos en potasio, por ejemplo, son las manzanas, los duraznos, por ejemplo, zanahorias, los guisantes, el pan blanco, las pastas, el arroz blanco, por ejemplo, la leche de arroz, el arroz cocido, lo que son cereales de trigo, la sémola, el jugo de manzana, la uva o los arándanos, ¿no? ¿Y cuáles son los alimentos, digamos, que son ricos en potasio?
Por ejemplo, ¿cuáles son un ejemplo de esos alimentos? Por ejemplo, las naranjas, las bananas, el jugo de naranja, por ejemplo, las papas, los tomates, el arroz integral, los cereales de salvado de trigo, los lácteos, por ejemplo, el pan, lo que es la pasta de trigo integral, los frijoles y las nueces, ¿no? Y tercero, por ejemplo, ¿qué otro alimento, por ejemplo, tiene que escoger, digamos, dentro que tenga menor cantidad de fósforo, ¿no? Bueno, uno, digamos, que tenemos que primero, digamos, ver, digamos, que la ingesta, digamos, que se recomienda de fósforo es de 600 a 1000 miligramos al día en pacientes que no se dializan, ¿ya? En los pacientes que se dializan, sí va a ser de 800 a 1000 miligramos al día. ¿Ya? Por ejemplo, esta restricción a veces es un poquito difícil de llevar, ¿no? Entonces, a veces, en algunos casos, digamos, su especialista, en este caso el nefrólogo, puede, digamos, darles la indicación de consumir, digamos, quelantes de fósforo, ¿no? Durante las comidas para evitar, digamos, que el fósforo no se absorba, digamos, tanto, ¿no? A nivel intestinal. Ahora, los quelantes de fósforo, justo los que le mencioné, son sustancias, digamos, que van a fijar el fósforo y van a disminuir lo que es la absorción intestinal, ¿no? Por lo tanto, no va a haber una elevación a nivel sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizan, por ejemplo, lo que son las medidas, ¿no? Lo que son las medidas dietéticas, ¿no? Para el control del fósforo, se debe recordar siempre la estrecha relación entre el contenido de fósforo y las proteínas de los alimentos, porque acuérdense que los alimentos proteicos son altos en fósforo, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco es que se puede restringir, digamos, totalmente, porque si restringes el fósforo, tendrías que restringir también la ingesta proteica. Y como le mencioné, tanto en el caso de los pacientes, digamos, sin diálisis o con diálisis, también se le considera, digamos, el consumo de proteínas de alto valor biológico. Obviamente en una proporción menor, ¿no? Porque se tiene que pesar, digamos, incluso con balanza gramera para ver, digamos, la cantidad que no supere, ¿no? Por eso es que la importancia de ir a un especialista. ¿No? Entonces, la guía, por ejemplo, de Lucky menciona que tiene que alcanzar un ratio de 12 a 16 miligramos de fósforo en 100 gramos de proteína, por ejemplo. Y justo en la siguiente diapositiva justo le voy a explicar justo el tema de los cuadros, por ejemplo. Por ejemplo, acá en los cuadros que les justo están observando, aquí, por ejemplo, están todos los que son los grupos de alimentos, ¿no? Leche, queso, yogur, etcétera. Y, por ejemplo, acá está el ratio de fósforo por proteína, por ejemplo. Por ejemplo, estos en 100 gramos de alimento. Entonces, acá podemos forzar así. Si en la diapositiva anterior el máximo era hasta 16, ¿no? De 12 a 16. Acá, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que en el caso, digamos, de la leche de soya estaría en 14,68, o sea, no supera, ¿no? En cambio, por ejemplo, va a haber alimentos como la leche de vaca, a pesar que sea semidesnatada, igual va a tener un aporte, digamos, alto, digamos, de lo que es, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, como les menciono, o sea, no es que se van a, digamos, excluir de esos alimentos. O sea, se tiene que consumirlos, sí, pero es más que todo la cantidad. Por eso tienen que ir a especialista porque ya le tiene que revisar, digamos, si sus valores bioquímicos están alterados o no. Y de acuerdo a eso, digamos, verificar, digamos, y darle la indicación, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, todos los grupos igual presentan, digamos, todos los alimentos, digamos, que tienen bajo nivel, digamos, de la relación entre proteína y fósforo. Por ejemplo, los que están acá, podemos ver, por ejemplo, el queso, por ejemplo, el queso requesón no supera. Acá también el queso, todo lo que es el queso fresco, ¿no? Los quesos frescos. Porque ya les mencioné que los quesos curados son altos en sodio, entonces esos no. Por ejemplo, acá también está la clara de huevo, o sea, no supera tampoco el huevo de gallina sancochado, por ejemplo. ¿No? Igual, digamos, en el caso, digamos, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del jamón, por ejemplo, que es un embutido, ¿no? Me dirán, por ejemplo, acá, por ejemplo, en lo que es la relación de ratio fósforo, es, digamos, baja, sin embargo, es alto en sodio, entonces eso no sería un alimento que podría consumir un paciente, digamos, con enfermedad renal, ¿no? Lo mismo acá, por ejemplo, con respecto a las carnes, a los cárnicos, por ejemplo. Acá lo que son, por ejemplo, las carnes magras, por ejemplo, como es la piel de, perdón, la carne de pollo, lo que es la pechuga de pollo, pavo, la carne de conejo, etcétera. Como ven, por ejemplo, no supera el ratio fósforo, está dentro de lo adecuado,
Sin embargo, digamos, con respecto al sodio, estaríamos en un alimento que es de moderado, digamos, eh, aporte de sodio, ¿no? Ahora, también con respecto, por ejemplo, con respecto a a los pescados, por ejemplo, la raya, por ejemplo, tiene una cantidad, digamos, de ratio fósforos que está dentro del adecuado. Sin embargo, digamos, el sodio igual está dentro de un moderado. Sin embargo, en los otros supera. Por ejemplo, el cangrejo, todo lo que son, por ejemplo, langostinos, mariscos, supera, son altos en sodio. Entonces, tampoco no podría consumir el paciente. ¿No? Acá también, por ejemplo, los tipos de pescados, por ejemplo. Por ejemplo, el bonito tiene 12,9 y el sodio es 39, o sea, está dentro de bajo, ¿no? Entonces, bajo con bajo aporte de sodio, entonces sí lo podría consumir el paciente. También habría que ver también la cantidad, ¿no? Esto, por ejemplo, en este cuadro lo que es en 100 gramos de cada alimento, el aporte. Ahora, con respecto a los que son, digamos, los que son cereales, por ejemplo, como la sémola de trigo, harina de trigo, etcétera, aquí, por ejemplo, el ratio tampoco no supera el sodio, por ejemplo, en este caso, digamos, la sémola de trigo, como la harina de trigo, la pasta alimenticia, el arroz blanco, no supera, entonces se podría consumir. Sin embargo, los cereales a base de trigo y chocolate, sí, miren, superan, es 400, es un alimento prácticamente alto en sodio. Acá, por ejemplo, también en el caso de los cereales, ¿no? Igual los que les comenté. Por ejemplo, el arroz integral, por ejemplo, supera acá, por ejemplo, ya se pasó más de 16, que le mencioné ese era el ratio, ya superó. Sin embargo, el sodio sí es bajo, pero tiene que cumplir los tres, ¿no? Igual los productos, por ejemplo, de gollería, ya no supera el ratio de proteína-fósforo, fósforo-proteína, perdón. Sin embargo, son altos en sodio, así que no estaría dentro de los alimentos que podría consumir un paciente con enfermedad renal, ¿no? Igual, todos los alimentos procesados, como ven, o sea, pueden no superar en algunos casos la relación ratio fósforo con proteína. Sin embargo, en lo que son alimentos altos en sodio, casi la gran mayoría superan. ¿No? Porque como les comenté, en ese tipo de alimentos se le adicionan sodio a ese tipo de alimentos. Todos los alimentos procesados a veces se le adiciona sodio por el tema de conservación o dentro de la preparación del alimento. No, ahora, por ejemplo, con respecto a que son las bebidas alcohólicas, por ejemplo, acá, por ejemplo, ya superó la limonada, bueno, está adecuada, pero sin embargo, lo que son, digamos, las bebidas alcohólicas, no, ya superó. Por ejemplo, acá el ratio fósforo ya está, por lo tanto, tienen también que evitar de la medida posible, digamos, consumir los que les comenté al principio, hábitos nocivos, el fumar, el tomar también bebidas alcohólicas. ¿No? Entonces, para finalizar, digamos, ¿cómo podemos mantener nuestros riñones, digamos, sanos y saludables, ¿no? Bueno, uno, tener un peso saludable, ¿no? Dejar de fumar o otro hábito nocivo también el alcohol, ¿no? Hidratarse adecuadamente, por ejemplo, tomar, digamos, la cantidad de agua adecuada suficiente, que sería más o menos 2 litros de agua al día, ¿no? Que son 8 vasos de agua al día, limitar el consumo de alcohol, lo que es realizar también la actividad física, mínimo 30 minutos, puede ser caminatas ligeras, bailar, ejercicios aeróbicos, y disminuir el consumo de alimentos, digamos, que sean altos en azúcar y alimentos procesados, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas si tienen alguna consulta. Ya. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas que han realizado los pacientes. Nos consultan cómo se puede planificar una dieta renal equilibrada y accesible económicamente para pacientes con recursos limitados. Ujú. Bueno, primero aquí hay que entender, digamos, que la enfermedad renal, eh, bueno, es una enfermedad, digamos, que toca a diferentes, digamos, áreas, digamos, o sea, diferentes poblaciones, puede ser, digamos, clase A, B, C, D, etcétera. O sea, eso no discrimina, digamos, poblaciones. Entonces,
Por eso es cuando nosotros hacemos la recomendación en consultorio, lo hacemos de manera personalizada y de acuerdo al alcance de alimentos que el paciente tenga, ¿no? Entonces, cuando justo me preguntan el tema del alcance de alimentos, por ejemplo, mencioné un montón de alimentos, digamos, por ejemplo, si el paciente tal vez no tiene los medios para comprar, se trabaja, digamos, con los alimentos que él tenga al alcance, ¿no? Obviamente siempre, siempre sin faltar las proteínas de alto valor biológico, los que les comenté, las carnes magras, por ejemplo, pero tienen que ser dosificadas, ¿no? En este caso, digamos, pesadas, ¿no? O en todo caso, vemos con medidas caseras, pero que no supere la cantidad que tiene que consumir. Por eso es que es muy importante que vayan a consulta, ya que la consulta tiene que ser personalizada, ¿no? Y llevada por un especialista, en este caso el nutricionista. Muchísimas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias recomienda para evitar la desnutrición proteico-calórica en pacientes con múltiples restricciones? Bueno, en los casos, por ejemplo, que tenemos, digamos, para prevención, me refiere, ¿no? La pregunta es para prevención, ¿no? Sí, estrategias para evitar la desnutrición proteica-calórica en estos pacientes con enfermedad renal. Bueno, con un tema de prevención, digamos, es uno, digamos, cuando ya tiene el paciente una enfermedad renal, o sea, no esperar, digamos, que baje de peso, sino ya mucho antes, cuando ya tiene el diagnóstico, digamos, de enfermedad renal, acudir en este caso, digamos, en una etapa temprana al especialista, en caso de nutricionista, para que le dé las pautas en el tema de alimentación y evitar, en este caso, la desnutrición, ¿no? Por la mayoría de los pacientes que se dializan o que están sin diálisis, por ejemplo, a veces se restringen de muchos alimentos porque a veces tienen otros tipos de patologías relacionadas, como puede ser la diabetes, hipertensión, y a veces por un tema de desconocimiento dejan de consumir ciertos grupos de alimentos que son importantes en este caso, digamos, para el paciente, ¿no? Entonces, la recomendación digamos, acudir de manera temprana al especialista. Digamos, no esperar, digamos, ya presentar un bajo peso para que recién acuda al nutricionista, sino antes ya del diagnóstico, cuando ya se dé el diagnóstico, acudir o si ya tiene una enfermedad de base, si es diabético, hipertenso, acudir a su nutricionista o su especialista para los que les den, digamos, la consulta personalizada. Muchísimas gracias, licenciada. Otra de las consultas es, ¿qué indicadores antropométricos y bioquímicos considera prioritarios en la evaluación del paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, con respecto a los indicadores antropométricos, bueno, podría decir, por ejemplo, en el caso del peso, a ver, no en todos los pacientes a veces es un peso, el peso, digamos, con el que llegan a consultas, como se dice, sería algo, digamos, fiable como tomarlo en cuenta, o sea, porque a veces vienen con edemas y el paciente, digamos, entre comillas, es un peso, digamos, que no es el real, ¿no? Entonces, primero se le tiene que, digamos, uno, digamos, quitar, digamos, ese exceso de peso, digamos, que es a veces es agua que está, digamos, el paciente reteniendo líquidos y tomar el peso en seco. Bueno, uno puede ser lo que son las medidas antropométricas, pliegues, ¿no? Los que son los pliegues, por ejemplo, el pliegue cutáneo, circunferencia, digamos, del muscular del brazo, por ejemplo, a veces si hay nutrición calórica y otras medidas, bueno, otras mediciones antropométricas adicionales, ya que en el caso del IMC, digamos, a veces no en todos los casos hay un peso real, ¿no? A veces viene el paciente con edema. Y en el caso, digamos, con respecto a los valores bioquímicos, bueno, vendría a ser más que todo ver, digamos, cómo está el fósforo, el potasio, ¿no? el, lo que es, por ejemplo, bueno, lo que son minerales, por ejemplo, potasio, fósforo. Y, por ejemplo, también podríamos tomar en cuenta la urea también, ¿no? La tasa de filtración glomerular, si es que tienen los datos, ¿no? La creatinina, por ejemplo, porque se suele ver afectada también. Bueno, adicional podría ser también las proteínas totales, albúmina, ¿no? O la prealbúmina también en algunos casos. Muchísimas gracias, licenciada. Y como última pregunta, tenemos, ¿qué herramientas recomienda para evaluar el estado nutricional en pacientes con hemodiálisis o prediálisis? ¿Me podría recomendar, perdón, me podría repetir la pregunta porque no la escuché bien? Claro que sí. ¿Qué herramientas recomienda para evaluar el estado nutricional en pacientes con hemodiálisis o prediálisis? Bueno, ¿qué herramientas? Bueno, creo que las herramientas, bueno, que nosotros utilizamos, bueno, en este caso, digamos,
por mi especialidad, bueno, por los que somos nutricionistas, verificamos, digamos, en conjunto, ¿no? O sea, podríamos ver el tema de las mediciones antropométricas, los bioquímicos, lo que es, por ejemplo, la historia nutricional, ¿no? Vemos lo que es bueno, más que todo elaboramos una frecuencia de consumo, un recordatorio de 24 horas para ver, digamos, si el paciente qué alimentos está consumiendo, en qué está fallando tal vez en el régimen que está indicado, porque a veces hay pacientes que se automedican o simplemente a veces no van, no acuden al especialista o a veces no van a sus controles, o a veces van a la primera vez a su control y de ahí no van, pero de ahí después de meses y uno no tiene el control de sus pacientes, ¿no? O sea, no esperar, digamos, a que el paciente, digamos, o sea, se vaya, ¿no? Acudir a sus controles, digamos, como digamos, generalmente esos controles mensuales, pero acudir a sus controles, digamos, como te digo, como les mencioné, en el caso de las herramientas, bueno, más que todo el tema de elaboración antropométrica, pliegues, digamos, en el tema de historia nutricional, ¿no? Todo lo que podemos recabar con este proyecto, digamos, a la historia nutricional del paciente. Muchísimas gracias, licenciada. Felicitarla por la extraordinaria ponencia y agradecer a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Con esto culminamos la ronda de preguntas. Asimismo, invitamos a cada uno de los participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Gracias, buen día a todos y un gusto. Y bueno, como ya les comenté, acudan a su especialista, tanto sea si está en centro de salud o hospitales perdón, de segundo o tercer nivel, pero siempre acudir a su especialista. Muchas gracias, buenos días a todos.